Hola, es una alegría poder compartir nuevamente temas de la Biblia y hoy quería hablar de las guerras y qué relación tiene Dios con ellas. El hecho de ir a la guerra es una decisión personal, como todas las decisiones del hombre, aunque en la mayoría de los casos se establece como algo obligatorio para todos los llamados a instancias de los dirigentes de un país. Como cristianos, sabemos, por medio de Cristo, que Dios no pelea con la fuerza ni con armas, poniendo en riesgo la vida. Lo sabemos por Juan 18:36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si Dios tuviera algo que ver en las guerras, no habría justicia, porque en la acción de la guerra no hay voluntad de misericordia para con el débil. La misericordia es un fruto del espíritu, no de la carne. La guerra es una acción violenta que por medio de la fuerza busca prevalecer para obtener algo que no le es dado del Padre Celestial, porque se obtiene de forma ilícita pecando. Son pies que se apresuran a derramar sangre. Quiero recordar qué pasó cuando el pueblo pidió un rey para que los gobernase como a las otras naciones, y desecharon a Dios. Dense cuenta de lo que advirtió Dios que haría ese rey. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Primera de Samuel 8, de 9 al 12. Aquí vemos claramente cómo Dios describe cómo nace la creación de los ejércitos y las armas de guerra, y cómo no es su voluntad. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Dios nos quiere dar todas las cosas a todos por medio de su espíritu, que es vida, y nos la da sin precio. Si le oímos y atesoramos sus palabras, no nos faltará heredad, ni morada, ni sustento, ni protección. Con el Espíritu de Cristo, el hombre reparte y no falta a nadie nada, y la guerra no se manifiesta, porque Dios acampa alrededor suyo. De los recursos que Dios proveyó al hombre, tenía a éste que administrarlos justamente. ¿Cómo es esta justicia o esa justicia? Leamos Salmos 112. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, es decir, que le conoce, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Vemos que este hombre es de bien, no desea ir a la guerra. Con hombres así no hay guerra. Él presta y comparte. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Vemos que no temerá de malas noticias. Si oye que vienen ejércitos contra él para quitarle todo, no temerá. Confía en la palabra de Jehová y sabe que sus enemigos caerán ellos mismos en lo que deseaban hacerle a él. En cambio, ¿él qué hace? Sigue el salmo diciendo: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Repartir y hacer el bien es como actúa Dios. Su justicia permanece para siempre, y lo que hace es misericordia. Y esto es lo que glorifica a Dios,
es la manifestación de su carácter. Y termina el Salmo diciendo, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Vemos que el impío se irrita ante la misericordia y se consume él mismo, y su deseo perece. Y me viene a la mente las escenas finales del fin de los impíos ante la gloria del carácter de Dios, cómo se consumen ellos mismos, así como perece su deseo de guerrear contra la ciudad santa. El deseo de la guerra no es de Dios, es de los que no están en Dios. Él no utiliza la guerra, quiere paz y buena voluntad para con el hombre. Las consecuencias de la guerra son terribles. Un porcentaje muy elevado queda con graves secuelas, no solo físicas, sino mentales. El trastorno por estrés postraumático lleva a un porcentaje elevadísimo a tener pensamientos suicidas, y muchos lo llegan a consumar. No necesariamente el que mata a espada física muere a espada física. La espada de la conciencia no le da tregua hasta que le vence, si no tiene el oportuno socorro de Cristo. La mayoría, si no todos, cuando leemos en las Escrituras que Dios manda a destruir por medio de la guerra a otros pueblos, porque sus pecados son grandes o porque tiene que proteger a su pueblo escogido, lo aceptamos y decimos, ¿quién somos nosotros para cuestionar a Dios? O si es así, o si así está escrito, hay que aceptarlo según Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pues aunque parezca que es así, ciertamente no lo es, porque de esa manera no se está a la ley y al testimonio precisamente. La ley dice, no matarás, y el testimonio de Jesús es poderosamente claro en cuanto a cómo cumplió la ley con lo que dijo y lo que hizo. Solo a su luz le puede amanecer al hombre, y su palabra no se puede contradecir. Hay que buscar la armonía. Los israelitas no salieron de Egipto con espadas, las cogieron de los egipcios que quedaron a la orilla del Mar Rojo, como leemos en Éxodo 14:30. Moisés les dijo que Jehová pelearía por ellos, en Éxodo 14 del 11 al 14, pero no por la espada. Ellos lo entendieron mal, porque no recibieron y atesoraron su palabra. Los israelitas no creían de verdad que realmente Dios era misericordioso y bueno y que iba a cuidar de ellos. Y todavía no hemos salido a nivel general como pueblo de ese paradigma. Algunas personas piensan que sí sacaron armas de Egipto, según Éxodo 13:18 que dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Uno puede pensar que la palabra armados hace referencia a las armas de guerra, pero la palabra armados se traduce de a 50 en la Young Literal Translation, y por 50 subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hace referencia a un orden, una manera de organizarse. La manera en que Dios quería introducirlos en la tierra prometida es la que leemos en Éxodo 23, del versículo 27 al 28. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos, que quiere decir que saldrían huyendo dándoles la espalda. Enviaré delante de ti avispa, que eche fuera al Jebeo, al Cananeo y al Geteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. El problema es que a los israelitas le faltaba fe, y eso les llevaba a sucumbir ante la influencia que tenían de los dioses paganos, creyendo que los dioses bendecían a una nación dándole la victoria en la guerra. Es realmente esto lo que les pasaba, les faltaba la fe.
Dios puso delante de ellos la prueba mediante las armas egipcias esparcidas a orillas del Mar Rojo. Tenían libertad de elección y escogieron mal al tomarlas. Dios quería fortalecer su fe en esta y en numerosas ocasiones en su travesía desértica. Convirtió en dulce el agua de Mara, en Éxodo 15, 22 al 27. Pero después de cada milagro volvía a quejarse el pueblo. En el desierto de Sin murmuraron nuevamente y anhelaron las ollas de carne de Egipto. Ante esta infidelidad y rechazo a Dios, sufrieron el ataque de Amalek, y en vez de consultar a Dios, decidieron luchar con sus propias fuerzas. ¿Aún así los iba a dejar Dios porque su pueblo no entiende sus caminos? No, Él no lo hace así. Dios utiliza esta situación como otra oportunidad para tratar de enseñarles su dependencia de Él y que vuelvan a Él. Si Dios los abandona totalmente porque eligieron la guerra, nunca lo entenderían. Esto nos lleva al importantísimo punto de la adaptación de Dios al hombre. Es como un adulto con un niño, no puede pretender enseñarle de igual a igual. Es el adulto el que tiene que bajar al nivel del niño. Y por supuesto, el adulto no abandona al niño por mucho que a éste le cueste aprender. Agotará todas las posibilidades como haría un padre amante. Hay una ilustración muy buena que un señor de nombre Fred Wright utiliza para ilustrar este dilema de cómo trata un padre a los hijos que no confían o no creen en él. Particularmente para este estudio de hoy de la guerra, de Dios y la guerra, esta ilustración de la caza puede ser vista como una analogía de la guerra. Vamos a leerla. ¿Cómo trata un padre a los hijos que no confían o creen en él? Imagínate un pequeño pueblo situado en una zona en la que abundan los animales salvajes, como osos, ciervos, cabras de montaña y varios felinos grandes. Como es de esperar, la mayoría de los hombres de la ciudad son cazadores empedernidos que nunca pierden la oportunidad de coger sus armas y buscar alguna pieza de caza. Pero un hombre era diferente. Tenía el amor de Dios en su corazón y matar a los hermosos habitantes del bosque y las montañas era contrario a su naturaleza. Por lo tanto, nunca se le vio en compañía de aquellos que buscaban sus aventuras en la sangre de otros. Por parte de ellos, este extraño hombre les perturbaba, y no perdían ocasión de intentar persuadirle para que se uniera a ellos. En una ocasión incluso le compraron un espléndido rifle de caza para su cumpleaños. Con cortesía cristiana rechazó el regalo. Esto, naturalmente, resintió, lo que hizo que esos hombres aumentaran la presión sobre él. Pero a pesar de ello, año tras año no hubo ningún cambio en él. El único equipo con el que cazaba era una buena cámara. Este hombre tenía un buen hijo al que quería proteger de la influencia de los cazadores. Trabajó incansablemente para inculcarle el mismo amor por la vida salvaje que él poseía, y se sintió satisfecho al ver que estaba teniendo buen éxito en esta dirección. Así, el padre se esforzaba en que el muchacho hiciera las cosas a su manera, a diferencia de la de los cazadores. Pero el padre no le quitaba al muchacho su libertad de elección. Cuando el muchacho llegó a la juventud, se hizo responsable de sí mismo y dejó de estar bajo el control directo y la disciplina de su padre. Entonces recibió una invitación para pasar algunas semanas fuera de casa y, deseoso de conocer nuevas comarcas, aceptó la oferta. Esto fue un astuto complot de los cazadores que llevaron a sus hijos. Esperaban que sus hijos tuvieran una mayor influencia sobre él una vez que se alejara de su padre. Los muchachos le instaron a probar la caza una sola vez para ver si le gustaba. Pensando que una evaluación personal del negocio de la caza sobre el terreno no le haría ningún daño, aceptó. Su primera reacción fue desfavorable, pero algo relacionado con el desafío, la emoción y la aventura le atrajo, y pronto se convirtió en un entusiasta devoto. Fue a la tienda, seleccionó un arma de bella manufactura y a su debido tiempo regresó con ella ante su consternado padre.
Había ejercido su elección y ahora el padre se enfrentaba a una situación que requería una respuesta. ¿Cómo se relacionaría ahora con este giro de los acontecimientos? Es evidente que el joven había instituido en su vida un rumbo contrario a los caminos de su padre y de Dios. Para el padre del muchacho, como para Dios, la elección estaba entre varias alternativas. La primera, repudiar al hijo. La primera opción era repudiarlo, prohibiéndole la entrada en el hogar y exigiéndole que siguiera su propio camino. La justificación para ello habría sido la certeza de que los principios de padre e hijo nunca podrían armonizar. Segunda opción, obligarlo a rendirse. Otra opción habría sido el uso de la fuerza para obligar al muchacho a someterse a los deseos y costumbres de su padre. Esta no era la respuesta por dos razones. En primer lugar, el joven había alcanzado la edad de la independencia, por lo que habría sido imposible para el padre lograr el resultado deseado de todos modos. Pero en segundo lugar, no estaba en la naturaleza de este padre, como tampoco lo está en la de Dios utilizar la fuerza. Para ellos, el único servicio aceptable es el que surge de un corazón educado en el amor. Tercera opción, ignorar el problema. Una tercera alternativa era ignorar tranquilamente el cambio, fingir que el rifle nunca había entrado en la casa y actuar como si todo estuviera bien, cuando en realidad no lo estaba. Una vez más, esto no era una salida, porque el pecado no puede ser ignorado, ni el amor ni la justicia lo permiten. La iniquidad exige atención. Siempre habrá una respuesta a ella, ya sea el alcance salvador del amor o la reacción vengativa del odio destructivo. Habiendo considerado y rechazado cada una de estas posibilidades, ¿qué le habría quedado por hacer a este hombre piadoso? ¿Qué haría Dios en la misma situación? En primer lugar, el padre del muchacho reconoció que su hijo se había puesto a sí mismo, a otras personas, al ganado doméstico y a los animales salvajes en una posición de gran peligro. Al ser un tirador inexperto y sin formación, tenía que aprender. La necesidad de mirar más allá del objetivo para asegurarse de que no había edificios, personas o animales de granja en la línea de fuego. Segundo, cómo llevar el arma con seguridad y cómo trepar por las vallas para no dispararse, como han hecho tantos, a sí mismo o a sus amigos. El temible potencial de un rebote del proyectil que pone en peligro la vida aún lejos a la derecha o a la izquierda del objetivo original. Acercarse lo suficiente a la caza para reducir la posibilidad de herir únicamente al animal que luego se arrastraría para sufrir una muerte prolongada. Estas y otras cosas se le podrían enseñar para salvarse a sí mismo y a los demás de los peores efectos de lo que había elegido. Aunque el padre ya no podía salvar al joven de tomar el arma, podía, si se le permitía, proporcionar la instrucción necesaria para salvarlo de estas graves consecuencias. Incluso los animales salvajes se beneficiarían de este ministerio de salvación, ya que, si bien no podían ser salvados de la muerte, podían ser liberados de que sea dolorosa y prolongada. Como la respuesta de Dios y de los que caminan con Él será siempre el alcance del amor salvador, solo hay un curso entre los sugeridos anteriormente que el Señor o este Padre seguiría. Dios es por naturaleza un Salvador. Así también lo es el Padre que aparece en esta ilustración. Cuando a Dios se le bloquea la posibilidad de salvar a la gente en una área, todavía ejercerá su poder salvador en cualquier forma que quede. Así, cuando el padre del muchacho comprobó que sus objetivos, largamente perseguidos de evitar que el joven tomara las armas, habían fracasado, aún reconoció que podía hacer mucho para salvar al muchacho de los peores efectos de lo que había elegido. Así que con tristeza, pero con tierna dignidad, el padre apartó a su hijo y habló con él. Expresó su decepción por el hecho de que el joven hubiera elegido el camino que había tomado, pero le aseguró que respetaría plenamente su decisión. Sugirió amablemente que había peligros asociados con el uso de tal arma,
de los cuales solo podría salvarse recibiendo y obedeciendo una serie de precauciones específicas. El padre insinuó que estaba más que dispuesto a instruir cuidadosamente al hijo en estas cosas para que se salvara de los accidentes. El hijo, aliviado de que su progenitor no lanzara contra él una ardiente denuncia, ya no se preparó para resistir esa presión. En cambio, expresó su voluntad de aprender. Al hacerlo, mostró la extraña peculiaridad del comportamiento humano que hace que los hombres no estén dispuestos a obedecer a Dios cuando se trata de los niveles más altos de la fe, pero les permite seguir su consejo en los niveles más bajos. Israel, por ejemplo, no estaba preparado para confiar plenamente en Dios dejando la espada, pero aceptaron y siguieron sus consejos respecto a las restricciones destinadas a minimizar sus males. Del mismo modo, el hijo que había abandonado los principios de su padre respecto al rechazo total de las armas de fuego, estaba preparado para respetar sus consejos en el uso de las mismas. Así que el padre introdujo la sesión de formación haciendo hincapié en que nada de lo que iba a hacer o decir indicaba que él hubiera cambiado de alguna manera. Dios, que ha sido colocado en la misma posición por la determinación de sus hijos de tomar las armas de destrucción, ha advertido igualmente de manera solemne que su esfuerzo por salvarlos de los peores efectos de lo que han elegido no indica ningún cambio en él, aunque sus acciones podrían y han sido interpretadas de otra manera. Lo vemos en estos versículos. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. A pesar de que los hombres saben que antes de que entrara el pecado, Dios nunca destruía, y a pesar de estas solemnes declaraciones de Dios de que nunca se ha producido ningún cambio en él, los hombres siguen mirando sus eternos esfuerzos por salvar y los interpretan como las acciones de alguien que ha llegado a ser como el propio hombre. Salmo 50:21. El padre de nuestra historia no tuvo que cambiar sus métodos para instruir al hijo sobre cómo ser un asesino amable. Tampoco Dios tuvo que cambiar sus maneras para salvar a Israel de ser usuarios crueles de la espada. Ninguno de los dos quitó la vida, solo se empeñaron en salvarla, y cuando eso ya no era posible, trataron de salvarla del mayor sufrimiento posible. Supongamos ahora que uno de los aldeanos, el hombre que con más ahínco había tratado de convertir al padre, se hubiera acercado por casualidad a la calle mientras se desarrollaba esta sesión de aprendizaje con su hijo. Desde una distancia demasiado grande para oír todo lo que se decía, vio al padre instruyendo al hijo en el uso de las armas de fuego. ¿Qué suposiciones hará este hombre? ¿Qué conclusiones sacará? Nunca tuvo el espíritu del padre y por tanto nunca pudo entenderlo. En consecuencia, no había posibilidad de que evaluara correctamente lo que el padre estaba haciendo. En cambio, habría interpretado lo que veía como una prueba segura de que el padre había cambiado. El espectador no habría perdido tiempo en volver con sus compañeros de caza para anunciar la conversión del padre. Les habría dicho que ahora era uno de ellos, un pistolero. Habría ofrecido como prueba a sus incrédulos oyentes lo que había visto del padre instruyendo al muchacho en el manejo de las armas. Su informe de las acciones físicas del padre era factualmente cierto, pues era exactamente lo que había visto hacer al padre, pero las conclusiones extraídas de esas evidencias eran lo contrario de la verdad. Así como ese padre fue juzgado erróneamente, Dios también lo ha sido. De las páginas 328-333 de Behold Your God de F.T. Wright de 1979. Puedes ver el paralelismo entre esta historia del padre tratando con su hijo y Dios teniendo que tratar con su pueblo a la luz de las decisiones que tomaron. El hombre ha caído en lo más profundo del pecado y tiene ideas que no son fáciles de cambiar. El mundo en el que vivimos afecta a todo lo relacionado con nuestra forma de pensar.
Nuestras ideas de justicia, ley, éxito, maldad y rectitud están contaminadas. Esto incluye la forma en que percibimos a Dios. Todo esto, esta historia, también me lleva a recordar el caso de Desmond II, un estadounidense cristiano que se alistó al ejército voluntariamente con un propósito en línea a la voluntad de Dios: salvar vidas y no quitarlas. Y lo hizo sin coger ni una sola arma de guerra. Como paramédico, salvó a 70 soldados malheridos sacándoles del campo de batalla en Okinawa en 1945. Y sufrió las burlas de sus compañeros al principio por su decisión, y sufrió las heridas del enemigo. Pero cedió su camilla a otro soldado más grave en una ocasión que había un soldado más grave que él, y él se arrastró hasta el hospital de campaña para poder seguir salvando vidas. Ese era su propósito: servir a los demás y ser un testimonio del carácter de Dios. Otro ejemplo de la presencia de Dios en la guerra, el de Desmond II. Volviendo a la Biblia a través de Moisés, podemos aprender muchas cosas de sus errores y de sus aciertos. Nos enseñan a entender a Dios. Cuando subió al monte Sinaí y habló con Dios, bajó resplandeciendo y bajaba para compartir con su pueblo las promesas que tenía para ellos plasmadas en su ley. Una hermosa buena noticia que no recibió la acogida deseada. Cristo le reveló el plan de salvación a Moisés en toda su plenitud. Esa gloria iluminó el rostro de Moisés, y el pueblo, al no recibir esa buena noticia, no podía mirar al rostro de Moisés. Les quedó el velo puesto sin recibir la gloria del Padre, y no se pudieron despojar de su falsa concepción de Dios en cuanto a la guerra, por ejemplo. Dijeron que harían todo lo que dijo Jehová, y lo hicieron a su manera, a la manera del pueblo, de ellos, una manera carnal, es decir, continuando tomando las armas. En estas situaciones de ceguera y obstinación que traen desgracia, Dios desea que nos pongamos delante de esta brecha para interceder por los que no reciben el verdadero carácter de Dios, como Moisés, que dijo: Dios mío, bórrame a mí del libro de la vida, pero perdona a este pueblo porque no sabe lo que hace. Más o menos dijo así. Y también lo dijo Esteban y Jesús colgado de la cruz. Si queremos salir de este ciclo de guerra, hay que deponer las armas y así el Espíritu del Señor luchará por nosotros. ¿Cómo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No he venido a perder vidas, sino a salvarlas, dijo Jesús. Si el culto del cristiano está mezclado con principios erróneos y orgullo ambicioso, no se está sirviendo a Dios. Dios pide otras cosas que revelen el carácter de Dios y se basan en el amor al prójimo. No nos damos cuenta y pedimos que gobierne sobre nosotros un rey o quien sea antes que a Dios. Pedimos seguir siendo esclavos al no aceptar a quien verdaderamente nos hace libres y en quien no hay ningún tipo de violencia. Y por supuesto, la guerra es violencia y no hay discusión sobre esto. Por mucho que las personas nos aferremos a la letra y no deseemos ahondar en que Dios pone delante de uno el bien y el mal, dentro del libre albedrío persistimos en comer del árbol que no nos conviene. No entendemos que en ocasiones Dios nos da lo que pedimos según los ídolos de nuestro corazón y no según lo que dicen nuestros labios, porque realmente lo que deseamos es lo que hay en nuestro corazón. Pero aún así no nos abandona, como leemos en Oseas 11, 8, 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, oh Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Cómo es posible que creamos que un Dios que es Padre nuestro salga a la guerra con su ejército para destruir a los malvados y tirar por tierra sus principios que dicen todo lo contrario? ¿Cómo uno puede decantarse por eso? ¿Qué hay en el corazón? ¿No sabemos que la justicia y la misericordia
son inseparables para Dios. El arrepentimiento sobre esa concepción falsa de Dios trae la reconciliación y nos da su misericordia y nos libra del mal, defendiéndonos del destructor inmisericordia. Esta es la contienda de Dios, traernos a su verdadera justicia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La guerra de Dios es darlo todo para que apreciemos cuánto nos ama. La mayoría quería que Jesús demostrara su divinidad para con la fuerza librarlos de la opresión romana. Algunos se decepcionaron con él y pensaron que era un pusilánime. Mi reino no es de este mundo, dijo, y las guerras son de este mundo. Él vendrá a reinar porque para esto ha nacido, para reinar en los corazones de los que quieran que reine, y no como los judíos que dijeron, no queremos a este rey, sino a César, que es el que tiene los ejércitos. Rechazan su amor que es como fuerte llama que permite vivir eternamente en ese fuego consumidor. Se rechaza así entrar en el reposo del sábado en el cual se salvan vidas y no se quitan. Marcos 3, 4 y 5. No es bueno confundir la obra final de engaño con el mensaje que ha de alumbrar a toda la tierra y que de esta manera lo describió una cristiana en el siglo XIX. Decía, he aquí, dicen las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí al Dios vuestro? He aquí que el Señor vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¿veis aquí al Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Ojalá que como Esdras y los pocos que decidieron abandonar las comodidades esclavizantes de Babilonia, nos podamos juntar junto al río Ahava, que hace referencia al amor dadivoso, y en oración y perdón volvamos y reconstruyamos los muros de protección de la Nueva Jerusalén, dando gloria a Dios. Nombre Jerusalén que hace referencia a la paz y no a la guerra. Solo es posible dar gloria a Dios conociéndole correctamente a través de Jesucristo, quien participó de lo mismo que nosotros para destruir por medio de la muerte contra él, no él matando, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué rey quieres que gobierne sobre ti? ¿El que nos da la paz como este mundo no nos la da? ¿O el que tomará a los hijos para ponerlos en los carros y nombrará jefes de miles para tomar armas de guerra para el gran día de la batalla? Espero que todos digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová, con el ayuno que a él le agrada, como describe el profeta Isaías. Y entonces nacerá nuestra luz como el alba, y nuestra salud se dejará ver presto, e irá nuestra justicia delante de nosotros, y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. De esta manera, parafraseando a la cristiana que mencionaba antes, en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia, al levantar ésta a los quebrantados y consolar a los dolientes. En torno de nosotros, por todas partes, se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquiera están los necesitados y afligidos. A nosotros nos toca ayudarlos a aligerar y suavizar las durezas y la miseria de la vida. Espero que este vídeo nos ayude a entender
cómo es que Dios tiene que lidiar con el hombre que todavía tiene en su mente la justicia carnal, que es por medio de las armas, y no es de Dios. Nos vemos en otro vídeo, si Dios quiere, para seguir aprendiendo de Jesús. Nos vemos.